Hola David, ¿cómo estás? Estamos de nuevo juntos, pero no muy cercanos, ¿verdad? La No, distancia pero nos puede la- separar físicamente, pero no de corazón. sí, pero yo siento mal porque la última vez tenía que tener una plática sin ti, sentí como te estaba engañando, no sé ¡Ay, qué, no, hombre! pero espero que te Uy, gustó la plática y fue muy interesante con mi nuevo amigo Pepe. sí, estuvo Pollito ahí representándome, entonces, buena compañía, no pasa nada y esto sigue, o sea, no hay ningún problema y me dio gusto que pudieran hacerlo. No me fue posible por estar lejos, Sí. pero siempre que podamos, ahí vamos a estar. Sí, no, pues estamos aquí de nuevo y yo espero que mucha gente está aprovechando de escucharnos ahora en Spotify, porque esa es otra manera y no tiene que ver nuestras caras tan bonitas, pero eso es Por más si van manejando, conveniente, es sí, bueno. sí, o caminando, como En el yo siempre trabajo, en la escucho escuela. podcasts, sí, sí, pues espero no en la escuela, en el camino a la escuela. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? He de confesarte algo que ahorita Ok, me trajo a memoria. ajá, Cuando yo iba en la secundaria y en la prepa, era tanta distracción de los maestros que a veces no enseñaban nada. Yo me ponía mis audífonos y escuchaba en mi MP3, porque antes eran como el iPod, sí, el iPod sí, se le llama, sí, pero pues yo no era iPod, era un MP3 de los que se vendían. La gente va a saber mexicana de cuáles digo, ajá, porque sí. eran unos que tenían una bolita en medio y tú le cambiabas y yo lo ponía, porque era bien frustrante. Las conversaciones, a veces muy maestros groseros, maestros que nada más hablaban pues sus historias que a mí me enfadaban, la verdad, y yo me ponía un audífono y como mi papá Mm. vendía electrónica, pues la verdad no es un consejo que deban seguir, ¿verdad? Pero Sí, yo creo que eso no es bueno para... no sigue el yo ponía ejemplo de... música y ya me ponía a pensar, pero es que no era nada que aprendí. A veces no aprendías mucho, entonces, dependiendo de las escuelas, Ok, obviamente. Mi escuela era ok. una escuela pública, entonces Yo había no creo que muchas puedo cosas. recomendar que no sigue su ejemplo, pero Ni oye, modo. hace mucho, no sé exactamente cuándo, pero Isaac, nuestro amigo que nos ayuda con las redes, subió una pregunta que no hemos publicado aquí en el podcast, que la gente respondiera. Y eso fue la pregunta, que, ¿qué harías si un desconocido en la calle se te acerca y te dice, ven y sígueme? Ahora, esa pregunta suena, o esa frase, ven y sígueme, suena algo famoso, ¿no? Alguien dijo eso una vez, muy importante, sabemos, pero ¿qué harías tú? ¿Has pensado en eso? No sé si has pensado en eso. ¿Qué harías si un desconocido viene para preguntarte? Yo estaría muy como, yo soy una persona muy abierta, no suelo como, no se me hace raro cuando un extraño me pueda hablar, pero sí me fijaría mucho en su aspecto, no tanto de si se ve a alguien como alguien con traje o algo así, pero más bien Ujú, cómo se ve la persona. ujú, Entonces, no muy fácil lo seguiría, te voy a ser sincera, porque la palabra es un desconocido. ujú, Entonces, yo creo que podría profundizar como en sus palabras o en su aspecto y sí, podría seguirle, pero obviamente no sola, ujú. no Pues, ¿cómo sé. respondieron nuestros amigos? Vámonos con los que respondieron en Instagram, porque tenemos la pregunta en dos fuentes, que es Facebook e Ajá, Instagram. sí. Y en Instagram respondió Martín McFly, que le mandamos un saludo nuevamente a nuestro fiel seguidor. Dice, preguntarle para dónde ir. Y la número dos es ir lentamente hasta ver hacia dónde me lleva para huir rápidamente. Mira, yo creo que eso será exactamente mi respuesta, como ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por qué me estás pidiendo que te sigo? Y ya, pues, porque el otro día, ese me pasó, yo fui a la tienda y alguien comenzó a platicar conmigo de, no sé, de cuál caridad y que pues yo estaba como siendo amable, escuchando la plática y me, ¿quieres ayudar? Pues sí, yo puedo ayudar con algo, pero cuando comenzó a pedir toda mi información, mi cumpleaños y correo y dirección y todo, no, aquí en la calle no te voy a dar toda esa información y para hacer un pago así con tarjeta, no, lo siento, pero No, hombre, envíeme algo por correo y a lo mejor en línea,
pero aquí en la calle no te voy a dar esa información porque no es... Por supuesto que no. Y yo le pregunté, oye, ¿y por qué quieres hacer toda esa información? Para que podamos enviarte un saludo en tu cumpleaños. No, 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 gracias. No necesito. No me gusta festejar mi No, cumpleaños. no, no, sí, ni celebramos tantos años que tengo, pero Sí, no le habrías dado tu información a un sí, desconocido, entonces pensarías igual. sí, sí. Ok, es Annie Bab. Sí, Annie Bab. Es de Zamora. Ujú, Claramente no lo seguiría. Pues sí, es una respuesta pues obvia, porque es sí. un desconocido. David le corda saludos que sacaron algunas canciones nuevas. Se me haría raro. Pues sí, a todos se nos haría Eh, raro. sí, exactamente, sí. Dice Diego, mi esposo, saludos. Saludos. Le preguntaría por qué o para qué, pero probablemente no lo seguiría. Sí. Y el Kev Ins dice, no lo haría, no le haría caso, la verdad. Creo que es un chavo de Los Mochis, saludos. Ok, saludos, ¿qué? Pues está bien, o sea, no le haría caso, la verdad, es lógica la respuesta. Ujú. Entonces, no están tan perdidos. En Facebook, Fabi Mata responde, probablemente huiría, porque pensaría que me quiere secuestrar. Tristemente en México, esa es una respuesta Eso válida. pasa, eso No pasa. sé si en otros países comenten si por ahí les Ujú. tienen ese pensamiento. Y Mil Rorro dice, depende cómo se vea, es como lo que yo dije, depende de qué Ujú. aspecto tenga, depende de qué, pues qué pinta traiga, se le dice comúnmente aquí en México. Entonces, son respuestas claras y muy certeras porque la pregunta es muy clara y rápida, o sea, no da a explicar tanto. Entonces, eh, ¿qué haríamos cuando un desconocido se acerca y nos dice vamos y le seguimos? Fue la misma pregunta que Jesús le hizo a quién, David. Pues, eso fue lo que Jesús dijo cada vez que estaba llamando a discípulos. Entonces, la pregunta es de qué estaba hablando, que vamos a caminar, ven, sígueme, o vamos acá, ven, sígueme, de qué estaba refiriendo. Y entonces, en tu opinión, cuando Jesús dijo esa frase, cuando esa pregunta o invitación, mejor dicho, esa invitación, ven y sígueme, ¿de qué estaba pidiendo Jesús? Yo creo que hubiera como un cambio de vida, un comportamiento al seguir su ejemplo, al seguir, pues en esa parte lo que estaba haciendo, porque ahí está hablando de cuando Jesús estaba en vida. Entonces, recuerdo una parte cuando el joven rico le dijo, o sea, yo te voy a seguir, ¿qué tengo que hacer? Ve y vende todo lo que tienes o deja todo lo que tienes. No le dijo ve y vende, él le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Y recuerdo que el joven rico decía, deja ir a hacer, a como entregar todo, a venderlo y ya, pues que tenga todo lo, voy y te sigo. Y Jesús le dijo, no, es dejar todo sin afán o sin carga. Creo que yo lo veo más como una transformación de vida donde nada tenga prioridad más que el testimonio de Jesús o la obra de Jesús en nuestras vidas. En ese aspecto en mí, me pongo a decir, si hoy Jesús me dijera a mí, ven y sígueme, ¿qué cambiaría? ¿Qué tendría que hacer para vivir ese proceso de seguirle? No sé si me explico. Sí, hoy en día cuando decimos sígueme, por regular estamos hablando hoy en día de las redes sociales. ¿Sí Sí, o no? mucho, Como cuántos totalmente. seguidores tienes en Instagram, cuántos seguidores tienes en TikTok, cuántos seguidores tienes en tu red favorito, pero y esto es algo muy distinto, porque cuando Jesús no estaba buscando fanáticos, y en parte el problema era que había una multitud de gente siguiendo Ajá, en pos de él, pero para ver los milagros, o a lo mejor buscando un milagro, a lo mejor buscando la provisión, porque en dos ocasiones mínimo dio a toda la multitud comida. Y había gente que estaban ahí escuchando sus enseñanzas para ajá. solamente criticar. Y entonces Jesús tenía mucha gente siguiendo como atrás de él, pero no estaba, como tú dijiste, siguiendo su ejemplo. Totalmente. Esa es la diferencia. Cuando él dice, ven y sígueme, estaba invitando a ellos a cambiar su vida, una transformación, conformar su vida
conforme a la manera, estilo de vida que Jesús tenía. Y eso es algo totalmente diferente que lo que mucha gente se siente valor en su vida porque tienen 1,000 seguidores o 10,000 o que se pueden llegar hasta millones o lo que sea, que ellos piensen que ahora pues mi opinión importa o ahora mi vida tiene importancia porque mira tanta gente que me está siguiendo en las redes porque cantan bonito, porque tienen algún talento o tristemente hoy en día solamente hay muchas mujeres que solamente mostrando su cuerpo o cosas así, que buscando cualquier cosa que llama la atención a la gente para tener seguidores, cuando eso no importa, eso no vale nada. Lo que importa es la verdadera influencia que tiene en la vida y para ayudar a la gente a crecer en la imagen de Cristo. Es que yo tengo una como experiencia con ciertos adolescentes en esta época o en esta vida, porque pues yo fui adolescente y había otros géneros musicales, había otro tipo de fama. Ahorita la gente quiere todos ser influencers, todos quieren ser influencers, pero ¿influencers de quiénes? O sea, si hay gente que tiene 10,000 seguidores, pero de esos en realidad ves en vivo como a 3 o 4, en realidad tú estás influenciando la vida de esos 3 o 4, no de los 10,000 seguidores que tienes en las redes. Entonces, yo puedo comprender que Jesús hacía una explicación más natural de cumplir mandamientos, de obedecer ciertas reglas que él ponía por medio de la palabra. En esos tiempos a lo mejor no había una Biblia tal como hay ahorita. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo ahorita tuviera que invitar a un joven a que no me siga a mí, sino que siga lo que Jesús o lo que Dios ha puesto por medio de mí o lo que está en la palabra de Jesús, obviamente yo le proporcionaré información de Jesús, no de mi vida, no de los éxitos que yo tengo o de los talentos que yo tengo. Por eso a veces las redes sociales son muy engañosas. Tú vas a conocer a alguien que quiere ser un verdadero influencer o que quiere ser alguien que pueda transmitir de Dios cuando en sus redes sociales no hay tanta vanidad. No es como el lujo de mucha gente quiere aparentar como una cuadratura de efectos, de arreglos, como decías, quieren presentar lo bonito de todo lo que vivimos, pero nomás preparan el platillo y no la dificultad que tuvieron que hacer para preparar en el proceso. No sé si me explico. Entonces nosotros tenemos que llevar como que esa naturaleza de decir a quién estoy siguiendo, por qué lo estoy siguiendo y para qué. Pasa mucho en los adolescentes, te digo, que nada más alguien se hace famoso así de la nada y de tener 100,000 seguidores, sale en una serie de Netflix y se hace famoso, llega a los 10 millones de seguidores. Eso pasó con Millie Bobby Brown, la actriz que hizo la serie de Stranger Things, que es una serie que tiene ciertas cosas como de monstruos y eso, pero la niña se hizo mundialmente conocida. Entonces, tú has visto su vida natural y tiene un montón de bronquillas de adolescentes, tiene marcas de maquillaje, pero su piel no es perfecta. Y entonces es a lo que yo voy. A veces nos dejamos llevar mucho por las apariencias, cuando en realidad lo esencial a veces no se ve o lo más importante ante los ojos naturales. Yo recuerdo que hice una enseñanza explicando la diferencia entre proyectar una imagen o reflejar una imagen. Ok. Ok, hay una diferencia entre una proyección de imagen y una reflexión de imagen. Y la proyección de imagen puede ser manipulado y puede ser creado y puede ser totalmente editado y Photoshop y todo eso como falso prácticamente. Puede ser basado en realidad, pero que no es una realidad. Y puedes cortar todo lo que quieres cortar y solamente mostrar una porción de lo que es la realidad. Pero una reflexión requiere dos cosas. La diferencia es que una reflexión se muestra algo
tal cual como Tal cual es. No, no puedes manipular, no puedes editar, no puedes cambiar nada porque está reflejando lo que es realmente. Y la otra cosa para hacer un reflejo tiene que estar cerca de superficie, pues mientras más lejos, más pequeño es la reflexión o hasta que no se capta. ¿Sí me explico? Y en nuestras vidas, mucha gente, y eso es lo que es hipocresía, realmente, es una proyección de una imagen falsa. Y es como poner una máscara que se ve diferente que realmente lo que está atrás de la máscara. Es hipocresía. Y eso es lo que la mayoría de la gente están más pensando en la proyección de su imagen que en la reflexión. Y lo que queremos ser es un reflejo de la gloria, del amor de Dios. Pero para reflejar a Dios, la primera cosa es que tenemos que estar cerca de Dios, uno, y dos, tenemos que, la cosa, mira, pensándolo, hay algo que puede hacer una distorsión en la reflexión, es suciedad, ¿no? Sí, por ejemplo, Sí. porque sabemos que es como un vidrio puede reflejar, pero mientras que está sucio, como no está reflejando claramente. Sí, Pero no se ve bien. exactamente, entonces tenemos que estar pensando en eso, que en vez de proyectar una imagen editada, manipulada, falsa, tenemos que realmente estar reflejando un reflejo de Dios, porque queremos estar cerca de Dios, queremos ser como Él, uh, queremos que nuestra vida sea limpia para que la luz de Dios brille a través de nosotros. Totalmente. Podía poner como en perspectiva de si yo pudiera ser alguien que los demás pueden seguir, ¿qué opinarías tú al respecto de esa pregunta? Les decimos a los que están escuchando o viendo. Estamos hablando acerca de Jesús. Nuestras conversaciones todas llevan a seguir a Cristo, a seguir su testimonio, pero ahora imagínate que nosotros tuviéramos la misión de decirle a alguien, sí a Jesús. Hay gente cristiana, David, o gente que busca a Dios durante muchos años que no sube a las redes sociales nada de Dios. Yo no estoy poniendo en juicio que lo hagan, o no estoy diciendo que lo hagan o que no, pero hay gente que ni siquiera se atreve a poder proclamar su nombre de una manera natural, porque en realidad la vida que están viviendo, no estoy diciendo que esté mal, pues sino que nomás no quieren como proporcionar esa bondad o misericordia de Dios de esa manera. A lo mejor para ellos es más fácil predicar o es más fácil compartirlo persona a persona, pero yo quiero imaginarme que cuando uno conoce a Dios, David, en estos tiempos o tienen la misión de acercar a otras personas a Dios, su finalidad en todas las áreas de su vida es glorificar a Dios. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces, sí. Pues si yo tengo redes sociales, si yo tengo ciertas personas que me pueden seguir, pues usar esos medios para poder ser de apoyo o ser de bendición para otros y de todas las maneras posibles. Una vez aprendí de alguien que la gente a veces no sube nada porque pues anda una vida que no es de bendición o que no es una vida apta para poder subir a las redes. O hay gente que no quiere porque pues no está acostumbrada a usar las redes sociales. Entonces, la finalidad, ¿cuál es? De nosotros poder decir, yo conozco a Jesús, yo sé de él, pues que aunque a una persona que nos esté viendo en el día, podamos transmitirle algo de Dios. Sí, eso yo creo que tiene que ser auténtico a la persona, porque cada persona tiene su personalidad, yes. su carácter y todo eso. Y por ejemplo, a mí, la verdad, un ejemplo que está corriendo, que cuando comencé a hacer mi negocio, que es un negocio de redes sociales y en línea y todo eso, que yo decidí que personalmente, yo no quiero usar mis redes para siempre estar hablando de mi producto o de mi negocio. Y porque, pues, ahí en
en la red, pues todo el mundo habla de todos y tienes anuncios y todo el mundo te está intentando de Vender algo. venderte algo. Y los cristianos muchas veces hacen lo mismo. Hay muchísimas versículos o cosas así. Y hay algo que yo veo muchas veces, que gente que están criticando a los cristianos diciendo que subes un verso, pero tratas a la gente mal, cosas así. Sí. Con ese, lo más importante que yo pienso que primeramente tenemos que estar cuidando nuestro testimonio, tenemos que Totalmente. tener buen comportamiento con los demás, debemos estar cuidando y en muchas veces yo creo que no sé si aquí en el podcast he mencionado ese concepto, que estamos sembrando semillas, y una semilla es algo muy pequeño. Una semilla es algo que se ve insignificante. Una semilla no tiene que ser algo grande, que puede ser una idea o una palabra. ¿Sí me explico? Algo que en vez de una enseñanza o una prédica o algo tan grande, muchas veces cosas pequeñas puede llamar la atención. Y yo creo que eso es una cosa con la frase ven y sígueme que veo de Jesús, es que él dijo que yo no hablo por mí mismo. Él no estaba diciendo lo que él quiso decir cuando quiso. Él esperaba a ser enviado y llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y él estaba diciendo lo que el Padre le estaba indicando en el momento. Y eso es algo que nosotros podemos desarrollar eso en nuestra vida, de saber cuándo Dios si quiere y qué quiere. Y no solamente porque, sabes, si quieres ser conocido en las redes sociales, tienes que constantemente y con todos los días y frecuencia y todo eso. Y eso es algo que no queremos vender a Cristo. Queremos genuinamente estar compartiendo a Cristo a través de nuestro primero ejemplo y después con la semilla de la palabra. Sí, y es muy fundamental el hecho de lo que Jesús hizo en la tierra fue de él cuando sabía que debía nombrar a Dios o los hechos de su padre lo hacía, y cuando no, pues él seguía predicando, él seguía teniendo una vida, él andaba aprendiendo cuando era joven, tuvo tiempo para todas las cosas, es a lo que quiero pensar que estamos llegando en esta conversación, de hay tiempo para todas las cosas, pero el sentido es que yo sea firme en mis convicciones para saber a quiénes sigo y saber qué hago con los elementos que yo tengo para provocar a otros para que sigan a Jesús. Uh-huh. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sí. Creo que estamos en parte de ese proceso de seguirle, de tener esa convicción de un día seguirle sin condición, porque queríamos comentar ciertos puntos acerca de los procesos, pero creo que el proceso de ser creyente y de no olvidarnos de la voz de Jesús es viviendo todos los días en constantes acciones que provoquen a Dios en nuestras vidas, con comportamientos, con búsqueda, con trabajo en la iglesia, con pláticas así, o sea, el poder conversar de un verso o de una frase que lleve a otros a abrir su mente a otras cosas, pues es bueno y es un aprendizaje que todos podemos tener alguna enseñanza de eso. Sí, pues entonces, ayer me estabas comentando algún reto que ves con los jóvenes. Explícame lo que estabas pensando y para que podamos platicarlo bien. Sí, pues tiene que ver con el tema respecto a lo que podemos seguir o lo que podemos buscar. Yo me he dado cuenta de que muchos jóvenes se les habla del pecado, se les habla de las consecuencias. Nosotros hemos platicado de las consecuencias, pero creo que hay una cuestión que casi no se lleva explicando como más fácil de entender. Casi no se explica de una manera natural o fácil de entender el proceso que lleva el arrepentimiento. Hay jóvenes que pueden arrepentirse y quedan bien quebrantados y dicen, ya no voy a caer, y vuelven a caer. Y vuelven a tener debilidades y vuelven a tener flaquezas.
y se sienten tan miserables o se sienten tan débiles que creen que no tienen pues una parte para poder ser salvos o poder ser más que vencedores. Y a lo que yo quería conversar contigo para ver qué opinas es acerca de los procesos de arrepentimiento, o sea, ¿qué puede causar que un joven pueda arrepentirse y evite pecar pues lo más posible? ¿O qué acciones debería de tomar un joven para poder tratar de no ver el pecado como algo tan valioso? Porque no sé si te has dado cuenta que como papá o como maestro, a la gente dile algo que no y van y lo hacen casi, casi como para decir, a mí no me digas qué no hacer porque yo voy y lo voy a hacer. Pero ¿qué cosas o qué acciones puedes recomendar tú o qué cosas has hecho? Yo tengo algunas que me han ayudado a poder limitar el pecado o poder limitar áreas en mi vida en las cuales yo me siento débil o yo me siento que puedo flaquear, pero hablo de los adolescentes y de los jóvenes, David, porque en esa etapa es donde van descubriendo su verdadero propósito y su verdadera pasión. No sé si me voy explicando. Entonces, Ujú. yo quiero saber o quiero percibir qué opinas tú acerca de lo que son los procesos después de que te arrepientes. Bueno, yo creo que el proceso de arrepentimiento es lo que necesitamos hablar primeramente, porque yo creo que hay confusión sobre eso. Yo lo he visto. Sentir mal por haber pecado, hecho pecado, algo así, no es igual arrepentimiento. Y esto es algo que no sé cuántas veces he dicho que eso no es un estudio bíblico, pero como estamos hablando un tema relevante a los jóvenes en cuestión de cómo mejorar su vida espiritual, tenemos que obviamente usar la Biblia. Y pueden checar en 2 Corintios capítulo 7, habla de una forma de tristeza que nos separa de Dios. Ok. Y una forma de tristeza que dice que es de Dios, que nos empuje acerca a Dios, que produce arrepentimiento. Entonces, la primera cosa es que tenemos que entender por qué el pecado es mal o por qué no debemos querer pecar o vivir en pecado. Y la razón es por dos razones. Primeramente, todo el pecado tiene consecuencia negativa. Y el pecado separa, está poniendo un obstáculo entre nosotros y Dios. Y cuando y está volviendo a ser más duro nuestro corazón. Pero no nos ayuda a sentir solamente mal, no, ya fallé otra vez y castigar a nosotros mismos por Sí. el pecado. Necesitamos entender la consecuencia que nos está separando de Dios y debemos querer mortificar o crucificar o hacer morir el pecado en nuestra vida, destruir el pecado en nuestra vida para que podamos querer estar más cerca. Pero muchas veces la actitud que la gente tiene de Dios es que no, es que Dios, si no hago exactamente lo que quiere, me va a castigar, me va a cortar, me va a enviar al infierno. Cuando la cosa que enseña, y eso es lo que veo del proceso de arrepentimiento, hay dos cosas, dos ingredientes. Romanos capítulo 2 dice que lo que nos guía al arrepentimiento es la benignidad o la bondad de Dios. No es la ira de Dios, no es el juicio de Dios, sino es lo que realmente nos va a guiar a arrepentir, es conocer que Dios nos ama, que Dios es bueno y lo que Dios quiere es mejorar nuestra vida. Lo que Dios quiere es darnos vida abundante. Por eso Cristo dio su vida. Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado que está separándonos de Dios. Y cuando Total. nosotros podemos entender que es el amor de Dios que nos guía a arrepentimiento y luego eso debe producir
una tristeza. No manches, que Dios me ama tanto para salvarme y rescatarme del pecado que me está separando. Entonces, esa es la tristeza que va a producir arrepentimiento. Y entonces estoy usando un verso en Romanos capítulo 2 y unos versos en 2 de Corintios capítulo 7 para entender el proceso, que es la bondad, amor, benignidad de Dios que nos guía a arrepentimiento, y tiene que ser una tristeza de Dios, entendiendo que su amor nos puede ayudar a vencer el pecado, que va a producir arrepentimiento. Entonces, esto es el verdadero proceso ¿y qué es arrepentimiento? Hay una cuestión que se nos llamaba como cuando hay un verdadero arrepentimiento, es cuando tú reconoces esa debilidad y yo creo que pasas ese proceso y tú evitas a toda costa volver a pecar, evitas a toda costa volver a la debilidad o volver al pecado en el cual estabas. En mi juventud, y muchas veces lo he vuelto a escuchar, se habla del remordimiento. La gente confunde el arrepentimiento con el remordimiento. El Correcto. remordimiento lo llevo a ver como la tristeza que dices tú que no es buena. Sí. Y lo entiendo porque el joven y el adolescente conlleva todos los días procesos emocionales, reconociendo su cuerpo, reconociendo que es bueno, que no, que le falta altitud, que le falta estar delgado, que le falta estar más güero, más moreno, más lacias, las chinas, o sea, hay un montón de falta de contentamiento. Entonces, añádele el empezar a tener esa convicción de quién es Dios y de que somos pecadores. Lo que acabas de decir para el proceso de arrepentimiento es una clave muy importante, porque yo reconozco por medio de las debilidades que pude tener la bondad de Dios en mí y me lleva a poder decir, Dios ha tenido misericordia conmigo por su amor, yo tengo que arrepentirme. Pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida, es una proyección hacia lo verdadero o lo bondadoso que es Dios, no porque yo le tenga miedo de que me va a hacer algo, como dices tú, que me va a enjuiciar o que me va a condenar. Obviamente eso pasa, pero yo no por eso tengo temor de Dios. Yo tengo que por medio del arrepentimiento activar el temor de Dios. Pero ahorita dijiste algo que me movió mucho, que es Dios tiene que agradarse de nosotros para darnos esa bondad que Él tiene para nosotros, querer arrepentirnos. Si alguien no se ha arrepentido es porque o alguien no cambia y vuelve a pecar y tiene esa misma debilidad, es porque Dios no está como prioridad en su corazón. Porque Sí. yo no creo que Dios vaya a negar el amor o la misericordia a un hijo que le busca. A un joven que está sufriendo y batallando, yo no creo que Dios vaya a decir, no lo voy a perdonar o no voy a tener misericordia porque pues no se ha convertido al 100. O sea, no es así. Yo creo que Dios busca un corazón que es honesto. Yo te voy a decir, yo por medio de acciones naturales que se pueden palpar, yo he podido tener esas conversaciones con Él que me han llevado a creer en su amor hacia mí y a Sí. valorarme como soy, tal cual soy. Que debo mejorar áreas en mi vida, sé que lo tengo que seguir haciendo y trabajando, cuidar mi salud, mi alimentación, mi ánimo, etcétera. Pero en mi espíritu, yo tengo la fiel certeza de quién es Dios y qué ha hecho en mi vida. Y ese es el anhelo que yo tengo, creo que tú también, que los jóvenes o adolescentes o padres de jóvenes o adolescentes que escuchan esto, le abran la puerta a sus generaciones de quién es Dios. Es que a veces creo que se enseña la complejidad y lo simple se olvida, que son los hechos que son fáciles de ver, como abrazos, como conversaciones honestas así, como tiempos de oración. Yo creo que nada está peleado con, o sea, lo profético, las revelaciones no está peleado con las enseñanzas simples, pero creo que el comportamiento es el resultado de que aprendemos. Entonces, si hay un proceso de arrepentimiento, creo que el reconocer que Dios es una, en su bondad nos ama, el conocer ese amor verdadero es lo que nos va a hacer unos verdaderos seguidores de Cristo o de Dios, sin duda alguna. Eso yo creo que es la revelación fundamental para poder vivir en la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que Pedro dijo,
a Cristo, que nunca te voy a negar, yo voy Y lo contigo negó. hasta la muerte. Y unas horas después, 3 veces le negó, cumpliendo la profecía. Pero Jesús vino a él después de la resurrección y se sentó con Pedro y le ¿Me preguntó, amas? ¿me amas? Y Wow. otra vez, ese es un estudio bíblico, pero cuando Jesús está diciendo, me amas, él estaba usando la palabra ágape, el amor de Dios. ¿Me amas como Dios te ama? Y Pedro respondió, te amo con amor fileo, o el amor del hermano, amor de familiar. Yo amo como hermano, pero no puedo declarar que te amo como Dios me ama. Wow. ¿Sí me explico? Jesús dijo, me amas, ágape. Y Pedro dice, te amo, fileo. Y la segunda vez, Jesús, me amas, ágape. No, te amo como hermano, Pedro. Jesús, la tercera vez, entonces me amas como hermano, fileo, la tercera vez. Y Señor, tú sabes que te amo así. Y eso es algo que Pedro, cuando dijo que nunca voy a pecar, nunca voy a negarte, nunca voy a, esa declaración, y momentos después falló y pecó. ¿Por qué? Porque no desarrollado todavía, no tenía desarrollado el amor perfecto, ágape, en su vida. Y Wow. eso es lo que Juan, en su carta, primera de Juan, enseñó. Es el único apóstol que dice esa frase. Dios es amor. Y amamos a Él porque Él nos amó Él primero. nos amó primero. Y esto es la cosa que tenemos que dejar que penetrar en nuestro corazón. Cuánto Dios nos ama, aun que hemos negado, aunque hemos pecado. Y no estoy justificando ni diciendo que está bien vivir en pecado, pero aún Dios en su amor, su paciencia, su misericordia, nos da tiempo de reconocer su amor, porque es solamente su amor que puede producir, guiarnos a tristeza que produce arrepentimiento. Me sorprende tanto porque eso predicó el pastor acá en Vallarta el domingo, de lo mismo, de Pedro y de sus acciones que cometió, y puedo comprender que la enseñanza va basada en la misma. Yo no puedo como joven, y quiero que eso se escuche de una manera como honesta, el joven no puede vivir todo el tiempo abrazando la importancia del pecado. Tiene que abrazar el arrepentimiento y el vivir en santidad, el buscar vivir la santidad. No podemos justificar, como dices tú, pero qué ocupaciones, qué acciones me van a llevar a mí a permanecer en la santidad. El reconocer ese amor todos los días, el poder pasar tiempo con esa persona que yo amo todos los días. Los chavos ahorita quieren que Dios les haga cosas, pero los jóvenes no quieren pasar tiempo con Dios, no quieren orar, pues toda la gente pues no quieren meditar, no queremos llevar esa intimidad con Dios en la cual muchos ya hemos experimentado y deseamos que a veces fuera diferente, pero yo puedo tener la certeza, David, te lo digo como que es mi propia vida. A Dios se le puede buscar de muchas maneras, pero si no hay una búsqueda genuina, no le vamos a encontrar, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en la calle. Pero si se le busca de una manera genuina y hay un verdadero arrepentimiento constante, como lo hacía el rey David, todo el tiempo vivió arrepentido, aunque ya se había arrepentido de lo que había hecho, volvió a pedir perdón, porque él era consciente del mal que hizo, pero era consciente del Dios que tenía y decía, lávame más y lávame más de mi maldad, límpiame con hisopo. O sea, el hisopo dolía, era una herramienta que tallabas donde había mucha suciedad o las llagas y quitaba todo para que pudiera ser sana la herida. Entonces, no dejaba cositas o costras, porque si no se volvía a podrir la herida. Entonces yo digo, como jóvenes tenemos que provocar que Dios exprese ese amor en nosotros. Yo no creo que vaya a haber otra manera de que la juventud pueda experimentar el proceso del arrepentimiento si no entienden el proceso del amor de Dios. Sí, eso es lo que tenemos que creer, que Dios nos ama, que Dios tiene pensamientos hacia nosotros para el bien y no para el mal, que Dios tiene un plan
propósito. Y creo que cuando hay amor, David, comienzas a entender que tu vida tiene un propósito y comienzas a tener una identidad, que es lo que la mayoría de la gente falta o batalla. No tenemos identidad, no sabemos qué hacer, no sabemos quiénes somos. Y yo creo que en Dios no ocupa bajar a alguien a decirte quién y cómo y qué vas a hacer en tu vida, porque tu búsqueda te va a llevar a que Dios te hable. Por medio de lo como Él quiere hablarte, palabra, oración, sueños, en ayunos, en palabras de otras personas, pero el sentido es cuando hay un verdadero amor, tú vas a hacer las cosas con gusto y se va a notar. Comenzar a servir en la iglesia, comenzar a transformar tu comportamiento con tus padres, comienza tu cambio en la escuela, comienzas a traer una transformación que simplemente dejaste de pensar en el pecado y ya no lo cometiste. Sí, el pecado solamente es una sola cosa, es el deseo de la carne. Totalmente. Es hacer lo que la carne quiere en vez de hacer lo que Dios quiere. Y eso es lo que tenemos que entender, que la carne no puede llevarnos a Dios y no puede ayudarnos a desarrollar en el espíritu y madurar y ser guiado por el espíritu. Y es por eso que tenemos que aprender de negar y crucificar las pasiones y deseos de la carne. La carne habla de la naturaleza humana. La carne habla de todo lo que quiere, que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y hay cosas que sí tenemos que crucificar, tenemos que negar. En la misma manera que alguien que quiere bajar de peso, hay cierta clase de comida que tiene que dejar, eliminar de su dieta. Sí. Para lograr una meta es la misma idea, que tenemos cosas que se llama pecado, que es un deseo terrenal, carnal, temporal, que no puede ayudarnos a crecer, a conocer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios. Entonces, esas cosas no nos sirven, dejamos esto y tenemos que hacer lo que nos sirve. Y ese proceso de conocer a Dios es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de ser parte de una comunidad de creyentes que realmente están buscando a conocer a Dios y siendo honesto con nosotros mismos. Nos ayuda un montón confesar cuando estamos batallando. Decir a alguien confiable, mire, yo tengo ese problema. Total. Y enséñeme cómo dejarlo, porque y siendo honesto y exponiendo a la luz la lucha que tenemos en el interior, nos va a ayudar a vencer. Eso puede ser otro proceso que a lo mejor podemos desarrollar más en otro día. Yo creo que el exponer nuestras luchas va a componer nuestro corazón o va a como restaurar nuestro corazón, que creo que a veces por eso nos sentimos huecos, por eso sentimos insatisfacciones, por eso sentimos que no avanzamos. Entonces, ser honestos y ser verdaderos va a llevarnos como a una elevación y un crecimiento en el cual vamos a poder después servir a otros. Creo que es parte importante de la misión y que quede claro el proceso y que pues este podcast, como tú bien lo dices, no es como un estudio bíblico, pero a veces lleva cierta información que es buena y que le edifique, que lo tome. Y por mi parte en este tema es todo. Creo que abundamos varias cosas, pero el fin es el mismo, que la gente pueda compartirlo en sus redes, que pueda experimentar este crecimiento, este avance de conversaciones y que si tienen algún tema que quieran que platiquemos, pues nos lo hagan saber, David. ¿Cómo ves? Sí, escríbenos. Queremos estar platicando temas relevantes a tu vida. Entonces, escríbenos qué podemos platicar para ayudarte. Como ese no es enseñanzas aquí realmente, pero yo tengo otro podcast, The Cristo Centro Podcast, que está en Spotify, que está en Apple. No está en YouTube, pero ahí puedes escuchar enseñanzas que doy en Cristo Centro Guadalajara. Eso a lo mejor puede ser otra herramienta para ayudarles. No gano nada de eso. Es algo que solamente doy con la esperanza y oración que te puede edificar. Perfecto. Con eso nos quedamos el día de hoy entonces.
Sí, muchísimas gracias, Vicky. Fue un gusto Gracias a verte. ti. Gracias a todos que están viendo Punto Relevante. Esperamos que estamos edificando su vida y pues nos vemos próximo. Nos vemos la próxima ocasión. Cuídense mucho y saludos, David. Nos vemos pronto. Va. Bendiciones. Bye.